Hay una pregunta incómoda que ya está sobre la mesa en España. ¿Sabemos de verdad cómo termina primaria un alumno medio, o llevamos años opinando casi a ciegas? Porque una cosa es discutir sobre educación con titulares, comparativas internacionales y debates políticos, y otra muy distinta es tener una fotografía propia, estatal y homogénea de lo que realmente saben los niños cuando llegan al final de esta etapa. Y eso es justamente lo que acaba de arrancar. España está examinando a 44.000 estudiantes de sexto de primaria en 891 centros de todo el país, en la que ya puede considerarse su primera gran radiografía nacional de final de etapa. Y aquí aparece el primer giro importante. No estamos hablando de una reválida, ni de un examen que vaya a poner nota, ni de una prueba que decida si un alumno pasa o no a la siguiente fase. Pero, al mismo tiempo, tampoco es una simple encuesta irrelevante. Porque aunque no tenga consecuencias académicas directas para cada estudiante, sí puede tener consecuencias enormes para todo lo demás. Para las políticas educativas, para los refuerzos, para la forma en que se comparan territorios y, sobre todo, para la conversación pública sobre qué está funcionando y qué no. Lo llamativo es que esta prueba llega en un momento en el que la educación española lleva años mirándose en espejos parciales. Por un lado, comparativas internacionales que ofrecen pistas valiosas, sí, pero que no siempre responden a todas las preguntas internas del sistema. Por otro, evaluaciones autonómicas con diseños distintos, calendarios distintos y objetivos distintos. El resultado ha sido una especie de mosaico, mucha información, pero no siempre fácilmente comparable. Ahora, la Administración Central pone en marcha una medición común con criterios homogéneos y cobertura estatal. Dicho de forma sencilla, por fin se intenta construir una referencia propia y periódica para saber cómo termina primaria en España. Y esto importa mucho más de lo que parece. Porque cuando no existe una base común, cada discusión educativa corre el riesgo de apoyarse en intuiciones, en impresiones o en relatos interesados. En cambio, cuando hay un instrumento común, el debate cambia. Deja de girar solo en torno a opiniones y empieza a girar alrededor de datos. La prueba se enmarca en la evaluación general del sistema y nace al amparo de la LOMLOE, que prevé este tipo de análisis muestrales y plurianuales tanto en el último curso de primaria como en el de la ESO. El objetivo oficial es claro: leer mejor el sistema, detectar fortalezas, detectar debilidades y afinar futuras decisiones. Pero aquí conviene detenerse un momento, porque muchas familias pueden escuchar la palabra evaluación y pensar automáticamente en presión, rankings o castigo. Y precisamente ese es uno de los puntos más delicados de esta historia. Lo que se ha planteado no es un examen pensado para señalar a alumnos concretos o para etiquetar a centros concretos. Lo que se busca es una imagen general de lo que el alumnado sabe hacer al terminar primaria en áreas clave que hoy concentran buena parte de la discusión educativa: comunicación lingüística, competencia STEM, competencia plurilingüe y competencia digital. Fíjate en el matiz, porque es importante. No se trata tanto de comprobar si un niño recuerda datos aislados como de observar si puede aplicar lo aprendido. Y esa diferencia cambia todo. Cambia el tipo de preguntas, cambia el valor de los resultados y cambia incluso la forma en la que una sociedad interpreta el éxito o el fracaso escolar. De hecho, hay 3 cifras que ayudan a entender la magnitud del despliegue. La primera ya la hemos dicho: 44.000 alumnos. La segunda, 891 centros participantes. La tercera quizá es la más reveladora de todas: 400 preguntas organizadas en más de 1000 itinerarios digitales distintos. Y esta tercera cifra abre otro tema muy interesante, porque desmonta la imagen típica del examen clásico, idéntico para todos, en papel y con un principio y un final lineales. Aquí no ocurre eso. Aquí el diseño es modular, digital y mucho más sofisticado. La evaluación se desarrolla entre abril y mayo y alcanza aproximadamente al 8% de los 550.000 estudiantes de este nivel. No pretende que cada alumno responda a todas las preguntas. Al contrario, para evitar sobrecarga y, a la vez, cubrir un banco amplio de contenidos, cada estudiante recibe un recorrido diferente y responde a preguntas de 3 de las 4 grandes competencias evaluadas. Es una arquitectura pensada para recoger mucha información sin convertir la sesión en una maratón absurda para niños de 11 y 12 años. Y aquí se abre un debate que seguramente irá creciendo. Cuando una evaluación se vuelve más compleja, más digital y más contextual, ¿gana precisión o se vuelve más difícil de explicar al gran público? Porque medir mejor no siempre significa comunicar mejor. Y en educación, si los resultados no se entienden, también pueden interpretarse mal. Esa complejidad técnica tiene, además, otra lectura. El hecho de que todo se realice en formato digital no es solo una cuestión de modernización estética. Cambia la experiencia de la prueba y cambia también las posibilidades del sistema.
Permite introducir apoyos funcionales como el zoom o la ampliación de imágenes, facilita la gestión de itinerarios distintos y ayuda a que el mismo modelo llegue a todos los territorios con criterios comparables. En las comunidades con lengua cooficial, además, el material se traduce y se aplica según la política lingüística decidida por cada administración educativa. Esto intenta resolver un problema clásico de las grandes evaluaciones estatales, como mantener una base común sin ignorar la diversidad real del sistema. Y, aún así, la pregunta de fondo sigue ahí: ¿hasta qué punto una prueba común puede capturar la complejidad de un país con realidades escolares tan distintas? Porque no es lo mismo aprender en un entorno con más recursos que en otro con mayores dificultades, ni estudiar en un contexto de estabilidad que en uno marcado por desigualdades, ni enseñar en centros con estructuras muy distintas. Precisamente por eso, esta historia no se agota en los alumnos frente a una pantalla. Aquí aparece uno de los elementos más interesantes y menos comentados de toda la operación: las familias, los docentes y los equipos directivos también entran en la fotografía. Es decir, no se trata solo de saber cuántas preguntas aciertan los estudiantes, sino de construir una radiografía más amplia del contexto en el que se produce el aprendizaje. Las familias rellenan cuestionarios en papel. Los docentes y los equipos directivos completan también los suyos, incluidos apartados sobre inclusión educativa y atención a las diferencias individuales. Y este detalle es decisivo, porque introduce una idea muy potente: los resultados no deberían leerse como una simple suma de aciertos y errores. Deberían leerse junto al contexto, junto a las condiciones, junto a las formas de organización del centro, junto a la realidad del entorno. En otras palabras, el sistema no solo quiere saber qué ocurre, sino también en qué condiciones ocurre. Y eso es lo que puede convertir esta evaluación en algo más útil que un examen tradicional. De hecho, el propio Ministerio define la prueba como informativa, formativa y orientadora para los centros, e informativa para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Esa formulación parece técnica, pero encierra un punto muy importante. Informativa significa que aporta datos. Formativa significa que puede servir para mejorar. Orientadora significa que debería ayudar a decidir. Pero aquí entra una cuestión clave que todavía está abierta. Una cosa es producir información, y otra muy distinta usarla bien. Porque los datos, por sí solos, no arreglan nada. Los datos pueden iluminar problemas, sí, pero también pueden simplificarse, manipularse o quedarse encerrados en un informe. Por eso este examen tiene una doble cara. Por un lado, puede aportar una imagen nacional homogénea, útil para detectar tendencias y decidir refuerzos con más fundamento. Por otro, deja abiertas preguntas nada menores: ¿cómo se interpretarán los resultados? ¿Qué cambios concretos provocarán? Y si habrá continuidad política suficiente para consolidar el instrumento en el tiempo. Y aquí llegamos al punto que puede hacer de esta prueba algo mucho más importante que una noticia puntual. España llevaba años dependiendo de indicadores externos o de sistemas no siempre comparables para interpretar el rendimiento escolar. Con esta evaluación, el Estado gana una herramienta propia para observar el cierre de primaria con una metodología común y repetible. Eso significa que, si se mantiene y se desarrolla bien, el país podría empezar a construir una serie de datos internos que permitan comparar tendencias en comprensión lectora, matemáticas, ciencia, idiomas y competencia digital sin depender solo de referencias externas. Y cuando eso ocurre, cambia el tablero entero. Cambia lo que pueden exigir las familias. Cambia cómo argumentan las administraciones. Cambia qué tipo de debate puede abrirse en los claustros, en los medios y en la sociedad. Porque a partir de ahí, ya no bastará con decir que algo va mal o va bien en términos vagos. Hará falta demostrarlo mejor. Pero cuidado, tampoco conviene convertir esta evaluación en una especie de varita mágica. El arranque de la prueba no responde todavía a la gran pregunta que muchos querrían resolver de inmediato: ¿cuál es exactamente el nivel real del alumnado español? Eso aún no lo sabemos. Los resultados públicos no llegarán hasta el curso 2026 a 2027, cuando se analice la información y se elabore el informe correspondiente. Es decir, el examen ya ha empezado, pero la gran conversación sobre sus conclusiones todavía está por venir. Y ahí está uno de los elementos de mayor tensión narrativa y política de toda esta historia. Se está construyendo una herramienta que promete una nueva claridad, pero la claridad aún no ha llegado. De momento, lo que tenemos es el dispositivo, el marco, la intención y la magnitud. Tenemos una muestra amplia. Tenemos un diseño digital. Tenemos 4 competencias. Tenemos más de 1000 itinerarios. Tenemos contexto familiar, docente y directivo. Pero todavía no tenemos el diagnóstico final.
Y ese vacío es, en cierto modo, lo que convierte este asunto en algo tan relevante. Hoy no se está cerrando un debate, se está abriendo. Además, esta no será una estación aislada. El calendario prevé que la siguiente gran cita llegue en 2027 a 2028, cuando la evaluación se extienda a cuarto de ESO. Y ahí el foco será todavía más sensible, porque ya no estaremos hablando solo del final de primaria, sino del final de la educación obligatoria, de la orientación académica posterior y de cuestiones tan delicadas como el abandono escolar. Eso significa que lo que hoy parece una prueba técnica puede ser, en realidad, el inicio de una etapa nueva en la forma de medir y discutir la educación en España. Para unas familias será una palabra nueva que entra en el calendario escolar. Para muchos docentes será una futura fuente de datos que puede ayudar o complicar, según cómo se use. Para las administraciones será una herramienta valiosa, pero también incómoda, porque obligará a sostener debates con más evidencias y menos intuiciones. Y para el conjunto de la sociedad deja una pregunta final que no conviene perder de vista. Cuando por fin tengamos una foto nacional propia del final de primaria, ¿servirá para mejorar el sistema, o solo para confirmar, con más precisión, problemas que ya sospechábamos? Ese es el verdadero examen que empieza ahora.